Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, lunes 10 de noviembre. Feliz inicio de semana. Estamos en la serie Escuchar a Dios. Hoy es el día 10 y este devocional se titula Regresar al Señor. Regresar al Señor. Estamos estudiando la vida de Samuel, un personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel, la transición entre el periodo de los jueces y el periodo de la monarquía o el reino de Israel. Samuel es ese personaje que está ahí en medio, que Dios usó para pasar de un periodo a otro. Y bueno, los que conocen la historia del pueblo de Dios saben que a lo largo de la historia del pueblo de Dios hay momentos trágicos donde el pueblo de Dios es conquistado, derrotado, cuando por ejemplo fueron capturados y llevados a Babilonia, cuando se destruyó el templo de Salomón. Y acabamos de estudiar uno de los momentos trágicos en la historia del pueblo de Dios. No siempre se le ve como tal, no es tan famoso este evento como otros, pero es un evento mayúsculo, es un evento extremadamente grave. Los filisteos derrotan al pueblo de Dios, capturan el arca que representaba la presencia de Dios. Mueren los dos hijos del sacerdote Elí en batalla. El sacerdote Elí también muere cuando le dan la noticia. Y no se nos dice en la historia, así explícitamente, pero se presupone que el tabernáculo también fue destruido. El tabernáculo, en realidad toda la historia nunca nos dicen que es el tabernáculo, pero se le llama la tienda de reunión y se nos habla del lugar donde iban a adorar la gente del pueblo de Dios, donde estaba el sacerdote Elí. Y después de este momento no volvemos a saber de Silo, ese lugar donde suponemos estaba el tabernáculo. Se nos dice la tienda de reunión. No lo volvemos a ver, ese lugar, como el lugar donde la gente hace los sacrificios y la adoración a Dios. Después, dentro de unos versículos, veremos a Samuel sirviendo a Dios, pero desde otra ciudad. Probablemente Silo fue capturada por los filisteos y destruido el tabernáculo. Se trata de un momento trágico. Como ya hablamos ayer, Dios no perdió esta batalla. Dios nunca pierde las batallas, pero el pueblo de Dios sí. Fracasaron porque se habían alejado de Dios. Y ahora vamos a ver a Samuel dirigiendo al pueblo para regresar a Dios. Mi amado hermano, tú y yo también a veces fracasamos. Dios nunca pierde, Dios nunca fracasa, pero tú y yo sí. Tropezamos, nos equivocamos, caemos. Y en esos momentos, cuando hemos tocado fondo, es momento de buscar a Dios en arrepentimiento y regresar a Él. No hay otro camino afuera del pozo. Cuando hemos llegado al fondo del hoyo, cuando hemos tocado fondo, cuando hemos tropezado, cuando hemos metido la pata, cuando nos hemos alejado, no hay otro camino para salir que mirar al cielo, buscar a Dios, en arrepentimiento, regresar a Él. De eso se trata el devocional de hoy. Vamos a leer 1 Samuel 7, del 2 al 11, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque tienes tanta gracia, tanta paciencia, tanto perdón con nosotros, Señor. Ayúdanos a regresar a ti, Señor, cuando hemos caído. Recíbenos, Señor. Con un corazón contrito venimos, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestros errores, para pedirte una nueva oportunidad, Señor. Recíbenos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que nos hables. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios en 1 Samuel 7. Les pongo en contexto lo que acaba de pasar. Los filisteos regresan el arca de Dios, el arca de la alianza, ¿se acuerdan? Porque Dios ha derrotado a los filisteos sin necesidad de un ejército. Dios derrotó a los filisteos y a sus dioses, porque Dios no pierde batallas. El arca del Señor, que representaba su presencia, ha derrotado a los filisteos sin necesidad de un solo soldado. Así es Dios. Dios no necesita de nosotros para cumplir sus planes. Y los filisteos regresan el arca, mandan unas vacas, unos bueyes que no dejan de mugir, dice la palabra de Dios, hasta que llegan a territorio de Israel. Y bueno, ahí en la primera ciudad, en la primera aldea en la que están, Bet-Semes, pues los personajes del pueblo de Dios, las personas que recibieron el arca, hicieron un holocausto a Dios con los bueyes, con la madera de la carreta. Mandaron traer levitas, como marcaba la ley, para mover el arca. Pero unos de ellos miraron adentro y volvió a haber juicio de parte de Dios. Así es que tenían temor. En esta época la gente estaba tan alejada de Dios que
que tenían temor, no el temor santo delante de Dios, sino temor de miedo delante de Dios, porque había pecado en el pueblo. Así es que la mandan a otro pueblo, a otra aldea, a Kiriat Yearim, nos dice la Biblia. Todas estas historias están llenas de nombres impronunciables. Y ahí va a estar el arca de Dios, nos dice la Biblia, por más o menos unos 20 años. Y a partir de ahí vamos a leer 1 Samuel 7, versículo 12. El arca permaneció en Kiriat Yearim durante mucho tiempo, unos 20 años, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. El pueblo de Dios volvió a buscar al Señor. Por eso Samuel dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a liderar a los israelitas. Ahí me voy a quedar para decir un par de cosas, mis queridos hermanos, que nos enseña este texto. El pueblo de Dios ha estado alejado de Dios, han estado en pecado, han estado adorando otros dioses, nos dice aquí. Han estado adorando ídolos de Baal y de Astarté, Astoret, dicen otras traducciones. Pero han visto lo que el arca del Señor ha hecho, y algunos tienen temor y están buscando al Señor. Pero les dice Samuel: quieren buscar al Señor bien, desháganse de sus ídolos y dedíquense solo al Señor. Y el pueblo de Dios lo hace, confiesa sus pecados y se arrepiente. Y aquí están, hoy tengo me parece 7 enseñanzas. Número 1, busca al Señor. Mi amado hermano, cuando te has alejado de Dios, el primer paso es buscar al Señor. No hay otro camino para salir del hoyo. Número 2, deja tus malos caminos. Si vas a caminar en pos de Dios, tienes que darle la espalda al mundo. No puedes caminar hacia Dios viendo hacia el mundo. Tienes que darle la espalda al mundo. Tienes que dejar tus malos caminos. Ahora, no es algo que hacemos por nuestro esfuerzo, es algo que Dios hace en nosotros cuando lo buscamos. Por eso el primer paso es buscar a Dios. Él nos está buscando ya. Él nos está ofreciendo su gracia ya. Número 3, arrepiéntete de verdad. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con eso, con buscar a Dios, con dejar nuestros malos caminos, y con la enseñanza número 4, reconoce tus pecados, reconoce que has pecado, reconoce que estás mal. El pueblo de Dios tuvo que reconocer. Hemos estado adorando ídolos, hemos estado lejos de Dios, hemos estado dejando que nuestra cultura nos lleve la corriente. Creo que a veces perdemos el foco de estas historias porque están tan alejadas en el tiempo, están tan fuera de nuestro contexto, que no entendemos el significado de adorar a los ídolos. Cualquiera de nosotros podría decir: yo no tengo ídolos, yo no adoro a los Baales, ni... Mi amado hermano, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Sí, seguramente tú no adoras a los Baales y a las Astartés, pero te aseguro que en tu mente, en tu corazón, hay cosas que bien podrían ser ídolos. Nuestro amor al dinero, nuestro amor al placer carnal, nuestro amor a nosotros mismos, al egoísmo, a nuestros propios deseos egoístas, nuestro amor a nuestras posesiones, nuestro anhelo por aspecto físico, apariencia física, nuestro miedo al qué dirán, a la presión social, a las ideologías de nuestro entorno, miedo a ser diferentes y ser señalados por ser cristianos como intolerantes o legalistas o fanáticos o religiosos. Para seguir a Cristo tienes que dejar eso atrás, con valor, reconocer tus errores, arrepentirte de verdad y buscarlo de todo corazón. Seguimos leyendo. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes de los filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve el poder de los filisteos.
Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-Car, matándolos por el camino. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Samuel reunió al pueblo, por supuesto no a todo el pueblo, a los representantes de todo el pueblo, y se arrepintieron. Se arrepintieron, reconocieron sus pecados, buscaron al Señor, dejaron sus ídolos, y el Señor respondió. Los filisteos se enteraron de que estaba reunido los representantes del pueblo de Dios, seguramente muchas personas, los líderes con sus propios seguidores, soldados, muchos de ellos, y los filisteos dijeron, vamos a atacarlos porque se están organizando, se quieren rebelar, están cautivos, los israelitas están derrotados, y los filisteos dicen, vamos a detener esta insurrección, ¿no? Y el pueblo de Dios le dice a Samuel, no dejes de orar por nosotros porque vamos a entrar en batalla contra los filisteos. Y Samuel ofrece un holocausto y Dios escucha sus oraciones. Y otra vez, es Dios el que pelea las batallas. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? No fue una gran estrategia militar, no fue un plan muy elaborado de cómo atacar a los filisteos. Dios hizo caer truenos que espantaron a los filisteos. Una tormenta eléctrica que espantó a los filisteos, probablemente incluso derrotó a muchos de ellos. Y el pueblo de Dios los persiguió. Hacía unos meses, años, no sé exactamente cuánto habría pasado, no nos lo explica la palabra de Dios, pero los filisteos habían derrotado a los israelitas. Una gran derrota. Y ahora los israelitas estaban haciendo huir a los filisteos. ¿Cuál fue la diferencia? El pueblo de Dios se había arrepentido. El pueblo de Dios había vuelto a su Dios. El pueblo de Dios había reconocido sus pecados. Y aquí vienen las 3 enseñanzas finales. Número 5, confía en Dios. Dicen los israelitas, Samuel, clama a Dios. Están reconociendo que no van a triunfar por su espada, por sus estrategias, sino por el poder de Dios. Número 6, adóralo solo a Él. Samuel ofreció holocaustos. El pueblo de Dios se despojó de sus ídolos. Mi amado hermano, cuando confías en Dios, cuando adoras a Dios, Dios actúa, Dios responde. Número 7. ¿Sabes qué sigue después de lo que hemos dicho? Cuando tocas fondo, cuando te has alejado de Dios y quieres regresar. Número 1, busca al Señor. Número 2, deja tus malos caminos. Número 3, arrepiéntete de verdad. Número 4, reconoce tus pecados. Número 5, confía en Dios. Número 6, adóralo solo a Él. Cuando has hecho esas 6 cosas, lo que queda es esto. Mira a Dios actuar. Dios fue el que dio esta victoria. Y Dios te dará la victoria también sobre tus enemigos. Cuando te arrepientes, cuando vienes de regreso a Él con un corazón contrito, Dios actúa y da victorias que solamente el poder de Dios puede hacer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Ayúdanos a regresar a tus caminos y verte actuar para darnos la victoria. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.